Un valiente apache transforma su destino al salvar a una joven del río, lo que se descubre es impactante. Mateo, un joven apache de 24 años, llevaba su vida entre las sombras del desierto y las aguas del río. Desde niño, había escuchado las historias de su madre sobre la perseverancia. Nunca dejes que la pobreza te defina, le decía, creyendo firmemente que el valor y la autenticidad eran legados más poderosos que cualquier riqueza material. Sin embargo, cada día que pasaba, el peso de la presión social se hacía más pesado sobre sus hombros. Ser un pescador en un pueblo que parecía olvidado por el tiempo no era suficiente para cumplir con las expectativas. Ese día, mientras lanzaba su red al agua fresca, su mente se agolpaba de pensamientos. Tenía que mantener a su familia, proteger sus raíces y, a la vez, alimentar sus sueños de viajar y compartir su arte con el mundo. La lucha interna era constante, un tira y afloja entre el deber y el deseo. Fue en ese momento de distracción que la vio, Ana, la joven que iluminaba el pueblo con su risa, atrapada en la corriente feroz del río. Sin pensarlo dos veces, saltó al agua helada, la furia del agua lo rodeó, pero su determinación era firme. En un gesto de valentía, logró sacarla a la orilla, formando un vínculo indestructible entre ellos. Una vez a salvo, el brillo de sus ojos reflejó no solo agradecimiento, sino también vulnerabilidad. A medida que pasaron los días, Mateo se convirtió en su mentor, alentándola a perseguir su pasión artística, a desafiar la visión que otros tenían de su futuro. Pero el camino no era fácil. La familia de Ana ejercía una presión inquebrantable para que abandonara sus sueños y se alineara con las expectativas tradicionales, mientras que rumores comenzaron a surgir. Un apache jamás debería estar con ella, murmuraban. Mateo se debatía entre su amor por Ana y su lealtad a las tradiciones de su pueblo, donde el sacrificio era la norma y el amor a menudo se anteponía al deseo personal. ¿Y qué pasaría si el amor que sentía no era suficiente para enfrentarse a esos rumores? La ansiedad comenzaba a apoderarse de él y cada vez que la miraba, sentía el peso del mundo en sus hombros. La conexión entre ellos se hacía más intensa, pero también más peligrosa. Mateo, en el fondo, deseaba protegerla, pero protegerla significaba renunciar a su propia felicidad. Se sentía dividido, atormentado por la necesidad de hacer lo correcto. La presión social era abrumadora, como un eco persistente que no lo dejaba respirar. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, el dilema se tornó insoportable. La ceremonia de reafirmación de la tradición se acercaba, un evento que cada individuo del pueblo consideraba sagrado. Mientras la comunidad se preparaba, un viejo sabio compartía historias de sacrificios y honores que resonaban en el aire. La decisión latía en su pecho, cada palabra lo golpeaba como olas contra una roca. ¿Debería asistir y demostrar su compromiso con su cultura o seguir el llamado desgarrador de su corazón hacia Ana? Justo en el instante de la verdad, un grito desgarrador desgarró el silencio. Ana, una vez más en peligro. Mateo miró a su alrededor. La tormenta se desataba, pero su destino parecía aún más incierto. ¿Sería capaz de salvarla otra vez y, al mismo tiempo, reclamarse a sí mismo? ¿Tendría que sacrificar su amor por el bien de un pueblo que no lo aceptaba? La duda consumía su mente mientras se lanzaba hacia el abismo, dejando un vacío que llenaba el aire de tensión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta rugía, y en su mente un torbellino de emociones se desataba. La luchadora, Ana, que no era solo su amor, sino un reflejo de sus propias batallas. ¿Salvarla significaría también salvarse a sí mismo? La presión lo envolvía, cada respiro se sentía denso y agotador.
El río lo llamaba, el amor lo atrapaba, y en ese momento crucial, comprendió que su vida pendía de un hilo, entre elecciones, sacrificios y la búsqueda de su verdadera identidad. Mateo se adentró en el río, su cuerpo luchando contra la fuerza de las aguas, pero lo que realmente lo desbordaba era el torrente de pensamientos que lo asediaban. Su corazón latía rápidamente, marcado por la angustia de una inminente decisión. Desprenderse de las expectativas de su entorno significaba afrontar el rechazo. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que, por derecho de nacimiento, no parecía estar destinado a florecer? Mientras se acercaba a Ana, la imagen de su madre lo invadía. Nunca dejes que la pobreza te defina. Pero ahora, la pobreza no era solo material, era emocional, de oportunidades, de posibilidades. ¿Y si su amor por Ana era una forma de escapar de esa pobreza emocional? De la carga que significaba vivir en un mundo que no entendía su valor, que le decía que su única función era ser pescador y nada más. Mateo, gritó Ana, su voz apenas audible entre el rugido del agua. Él logró acercarse y tomó su mano con una fuerza renovada. En ese instante, recordar su razón de ser se volvió esencial. Ana era más que una mujer a la que había salvado, era el símbolo de la vida que había estado buscando en un mundo que lo oprimía con su falta de aceptación. La tormenta que lo rodeaba también crecía en su interior, un conflicto capaz de desgarrarlo. Mientras luchaba por mantener a Ana a flote, su mente volaba hacia su futuro. Salvarla no era solo cumplir con una promesa, sino también descubrir su propio valor y potencial. La conexión con Ana le traía claridad. Era un empujón hacia el cumplimiento de sus aspiraciones, una invitación a abrazar su arte y a romper las cadenas invisibles que le imponían su identidad. Tras salvarla, ambos cayeron exhaustos en la orilla, el resplandor de la tormenta parecía eclipsar la luz del destino. Ana lo miró con agradecimiento, pero también con una tristeza que él podía sentir en el fondo del alma. La presión social que la acosaba no era algo que se pudiera ignorar. Mateo, debemos, comenzó Ana, vacilando. Sus ojos buscaban apoyo, sus palabras temían la repercusión. ¿Debemos qué?, preguntó él, su voz llena de determinación. ¿Debemos vivir llenos de miedo? Yo no puedo volver a ser lo que se espera de mí. No sin ti. Aquella afirmación salió de su interior como una declaración de guerra, un desafío a todo lo que lo había mantenido cautivo. Ana lo miró con intensidad, entendiendo que el camino hacia la libertad requeriría valentía de ambos. Para Mateo, el amor se había convertido en un catalizador para el cambio. Era un hombre que quería ser más que lo que su cultura le ofrecía. Lo que comenzó como un simple acto de valentía, ahora se convertía en un grito de independencia. Decidido a dejar atrás los rumores y la falta de aceptación, Mateo comenzó a concebir un plan. No solo proteger a Ana, sino reivindicar su propio lugar en el mundo. Tal vez, solo tal vez, el arte que siempre había anhelado compartir pudiera convertirse en un puente entre sus corazones y sus pueblos. Las aguas del río, que antes parecían ser su obstáculo, ahora lo inspiraban a crear. Todo lo que había aprendido en su viaje personal se manifestaba en su deseo de construir algo grande. Ana, debemos mostrarles que hay belleza en lo que somos, que nuestra diferencia puede ser una fortaleza. La visión se asentaba en su mente, en sus manos. Sin embargo, como siempre, la sombra de las expectativas y el deber acechaban en sus bordes. Mientras comenzaban a planificar su futuro, unos pasos resonaron detrás de ellos. Un grupo de aldeanos se aproximaba. La presión social no había desaparecido, apenas había cambiado de forma. Mateo sintió el aliento de la resistencia, lo que había comenzado como una determinación creíble ahora podía convertirse en un peligro palpable. Ana y Mateo intercambiaron miradas, el camino a seguir era incierto y lleno de desafíos. Sin embargo, no podías dar marcha atrás. La batalla por sus vidas apenas comenzaba. Tendría el coraje para desafiar lo que significaba su pueblo, y al mismo tiempo, definir lo que significaba para él mismo. Las decisiones que tomaran en los próximos días podrían cambiar no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. La tormenta traía consigo tanto miedo como esperanza, y en el viaje de vuelta, Mateo supo que un nuevo capítulo había comenzado,
uno definido por la lucha que estaba dispuesto a librar. ¿Estaría él listo para enfrentarse a lo inevitable y abrazar el amor y la autenticidad entre los ecos del rechazo? Mateo respiró hondo mientras observaba la silueta del grupo de aldeanos que se acercaba. La sombra de sus miradas se hacía sentir, y en ese instante, comprendió que el principal enemigo no siempre era el entorno, sino el poder de la propia mente. Las dudas comenzaron a retumbar en su interior. ¿Sería suficientemente fuerte para enfrentar su verdad y, a la vez, la de Ana? Debemos ser firmes, le murmuró a Ana, entrelazando sus dedos con los de ella, como si ese gesto pudiera anclarlos en el presente, lejos de las expectativas que los envolvían. La decisión de seguir adelante y no rendirse adquiría un peso palpable en su pecho, se sentía invadido por una mezcla de coraje y vulnerabilidad. Los aldeanos se detuvieron a unos pasos, su grupo era una mezcla de curiosidad y juicio. En sus rostros veían los ecos de una comunidad que valoraba la tradición sobre los impulsos del corazón, la mirada del pueblo tenía el poder de oscurecer posibilidades. Sin embargo, Mateo sacó fuerzas de donde parecía que no había. Había decidido que su vida no sería definida por la conformidad ni por el miedo. Estamos juntos en esto, dijo Ana, tomando una posición a su lado, su voz clara y resonante. Sus palabras se convirtieron en un poderoso recordatorio del camino que ambos deseaban transitar, un camino de autenticidad. Los murmullos empezaron a crecer, y entre la multitud, un anciano reconocido por su sabiduría tomó la palabra. Mateo, Ana, la unión entre ustedes desafía lo que conocemos. No lo tomen a la ligera. ¿Cómo pueden enfrentar la desaprobación de un pueblo que les exige obediencia? Mateo sintió que cada palabra del anciano era una flecha en el blanco de sus dudas. Se enfrentaba a un dilema moral, ¿debía preocuparle la opinión ajena más que su propio deseo de dignidad? Se sintió entre dos mundos, el amor que lo impulsaba hacia el compromiso y una cultura que resentía el cambio. ¿Y qué es la vida si no se vive con verdad?, respondió Mateo, mientras su voz resonaba con un fervor inesperado. ¿Es este el camino que queremos seguir, el camino marcado por el temor y la desconfianza? Debemos liberarnos, elevarnos más allá del juicio ajeno. Mientras sus palabras flotaban en el aire, sintió como la mirada de las personas se transformaba. Algunos miraban con desdén, otros con contemplación. La tensión de una batalla emocional se comenzaba a gestar. Corazones estaban a punto de abrirse, y por primera vez, Mateo se sintió en control de su vida. Esta no sería solo su lucha, era el inicio de algo más grande. La mente de Mateo se llenó de ideas, visiones de un futuro donde el arte pudiera ser su armas, donde las historias que representara desafiaran la narrativa de desconfianza. La imagen de su madre lo invadió, siempre apoyándole a crear y convertirse en quien deseaba ser. Decidió que el arte no solo sería su medio de expresión, sino un acto de resistencia. Si nos vamos, si decidimos tener nuestro propio rumbo, lo haremos con la conciencia de que el cambio empieza a nivel personal. Necesitamos ser la voz que nuestra gente no se atreve a pronunciar, dijo, mirando a Ana con determinación. Ana sonrió, notando el fuego en sus ojos, ese mismo fuego que había despertado en ella una esperanza renovada. Con cada paso hacia el futuro, Mateo sentía que la presión se transformaba en un impulso revitalizante. Sin embargo, el camino seguía sembrado de incertidumbres. Un sonido de pasos resonó, y un grupo más grande se acercó. La confrontación no parecía estar limitándose al reto interno, este era el momento. El pueblo, aquellas tradiciones que habían definido sus vidas, reclamaba un espacio en su realidad. Mateo apretó la mano de Ana. Mientras el grupo se acercaba, un nuevo dilema se alzaba en el horizonte. Estaba preparado para no solo enfrentarse a sus miedos, sino para confrontar también a una comunidad que podría rechazarlo. Pero en ese desafío también había una oportunidad. La fogosidad de su determinación se intensificaba en cada latido, y con cada paso fluyente, una pregunta se formaba en su mente. ¿Sería capaz de transformar su destino y reclamar su voz, aún frente a las voces del pasado? En su corazón palpitaba la certeza de que la decisión más importante estaba aún por venir, el amor y la libertad estaban al alcance, pero solo podrían alcanzarse si era capaz de cruzar la frontera que lo separaba de su propia autenticidad.
El murmullo del grupo se intensificó como un eco en el pecho de Mateo. Cada paso que daba hacia el centro del remolino de miradas era un acto de osadía. La adrenalina corría por sus venas, alimentando el fuego de su resolución. Pero a medida que la distancia se acortaba, también lo hacía la seguridad en su convicción. ¿Era realmente este su camino, o uno lleno de engaños por un deseo egoísta? Ana lo observaba, su presencia brindándole una nueva dimensión de valentía. No está solo, le recordó con un leve apretón de mano. Esa conexión era su ancla, pero el peso del desafío colectivo aún lo amenazaba. La comunidad que tenía delante no solo era una multitud, eran sus raíces, su historia. Un hombre alto y robusto, conocido por su carácter implacable, tomó la delantera, su voz grave cortando el aire como una sierra. Mateo, lo último que el pueblo necesita son más divisiones. Las decisiones que tomemos hoy afectarán a todos, a generaciones. ¿Estás dispuesto a cargar con esa responsabilidad? Mateo sintió la presión de su estómago. La pregunta no era solo retórica, resonaba profundamente en sus inseguridades. ¿Realmente había considerado lo que ocurriría si decidía desafiar a su comunidad? La idea de desear una vida auténtica contrarrestaba poderosamente el impacto que sus elecciones podrían tener sobre aquellos que lo habían visto crecer. Cargar con la responsabilidad es parte del cambio, respondió, consciente de cada palabra que abandonaba su boca. La mayor traición no es al pueblo, sino a aquellos que prefieran el silencio que la verdad. La claridad de su respuesta pareció colisionar con la barrera de dudas. Algunos comenzaron a murmurar, otros a mirar hacia el suelo, como si cada uno enfrentara su propio dilema interno. La intensidad del momento hizo que su mente vagara. Mateo recordó los días interminables en su taller, el olor a pintura fresca, la calma de crear algo desde la nada. Estaba convencido de que las historias contenían el poder de conectar emocionalmente, el arte podía dar voz a lo que la comunidad callaba. Pero también se preguntó si él, un simple artista, era capaz de hacer un impacto duradero en un escenario que pedía tanto. Es fundamental que entendamos que lo que proponemos puede ser difícil de aceptar, interrumpió Ana, dando un paso al frente. Su seguridad abrió un resquicio de luz en el ambiente pesado. No se trata solo de nosotros. Es el comienzo de una nueva narrativa. Si no hablamos ahora, nos condenaremos a repetir el silencio que nos ha mantenido prisioneros. Las palabras de Ana resonaron y encendieron algo en Mateo. Se dio cuenta de que su propia lucha había tomado una nueva forma, la liberación del miedo no solo le pertenecía a él o a Ana, también era una cuestión comunitaria. Fue entonces cuando sintió el deseo urgente de alzar su voz con más fuerza. La tensión seguía siendo palpable, hasta que una mujer mayor, alguna vez una figura de autoridad y ahora una voz quebrada, se adelantó. ¿Y si la verdad duele? ¿Y si provoca un quiebre que no podríamos remendar? Las dudas reverberaron en el aire como un mantra. Mateo sintió que debía responder, no solo para él, sino para todos. La verdad siempre duele, pero el sufrimiento del silencio es un precio mucho más alto. Preferimos arriesgarnos a sanar, que seguir en una farsa que nos deshumaniza. Mientras sus palabras flotaban como un faro en la oscuridad, una chispa se encendió en los rostros de algunos aldeanos. Mateo entendió que había abierto una puerta, aunque aún titubeara. Pero la comunidad no era solo su pasado, era su presente y también su futuro. Y en ese momento comenzó a contemplar el crisol de su existencia, ser el catalizador de un cambio auténtico y profundo. La mirada de Ana, llena de esperanza y desafío, lo alentó a continuar. Sin embargo, el grupo se mantenía dividido, y Mateo sabía que cada palabra contaba, un paso en falso podría desmoronar todo lo que había construido. Finalmente, un susurro se deslizó entre los presentes, ¿es este realmente el camino que queremos? Mateo cerró los ojos, consciente de que las decisiones individuales que tomaran ahora, marcarían una dirección crítica en sus vidas, un cambio que podría transformar no solo sus destinos, sino el de todos. El desafío era el momento culminante de su dilema, ¿se atrevería a liderar este cambio, aun si ello significaba arriesgar la desaprobación de quienes más amaba? Mientras la respuesta pesaba en su mente, sintió nuevamente el clamoreo de su determinación.
Ante ello se trataba de definir el significado mismo de la vida y el futuro. Ciertamente, ya no era solo un dilema personal, era un puente hacia lo desconocido. Mateo sabía que el camino hacia la libertad estaba trazado, pero antes de cruzar esa frontera, algo aún había de revelarse en su interior. La pregunta quedó suspendida en el aire como un eco sin respuesta. ¿Qué más estaría dispuesto a perder para alcanzar su verdad? El murmullo de la multitud se transformó en un murmullo difuso mientras Mateo se sumergía en sus pensamientos. Esa pregunta, flotando en el aire, batía como un tambor en su mente. Aceptar la responsabilidad de ser un agente de cambio era aterrador, pero cada latido de su corazón le recordaba que había estado buscando este momento durante años. Ana, a su lado, parecía intuir sus dudas. Ella siempre había visto más allá de la superficie, y su confianza le brindaba a Mateo un destello de esperanza. «Tienes una visión, Mateo. No dejes que el miedo te paralice», le susurró en un tono bajo, casi conspirador, como si compartieran un secreto solo entre ellos. En el fondo de su ser, Mateo sabía que el arte era su superpoder. Crear un espacio donde la verdad pudiera florecer era su misión, pero el acto de articular esas verdades lo exponía a un mundo de juicios. En su taller, rodeado de lienzos y tubos de pintura, era su propio Dios, libre de la crítica. Pero aquí, en este escenario lleno de miradas, se sentía vulnerable, despojado de su coraza artística. Era hora de decidir. La historia de su vida no podía ser un mero pasatiempo, tenía que ser una obra maestra de autenticidad y coraje. Recordó las palabras de su maestro, un artista que había sido un pilar en su vida: el verdadero arte es aquel que se hace sin miedo a lo que otros piensen. Con determinación renovada, Mateo se desplazó ligeramente hacia adelante, sintiendo el sudor resbalando por su frente. Esta no es solo una elección personal, empezó, tomando aire. Es un llamado a redescubrir lo que somos. Sería más fácil permanecer en la comodidad del silencio, pero eso nos impedirá crecer. Las miradas se intensificaron, una mezcla de sorpresa, curiosidad y desacuerdo. Había logrado captar la atención, pero sabía que todavía quedaba un largo camino por andar. Quería que su mensaje resonara en el corazón de cada individuo presente. Cuando el arte habla, trasciende barreras. Nos conecta de una manera que las palabras solas no pueden. ¿Podemos entonces atrevernos a escuchar esa voz interna que nos pide ser diferentes? Ana inclinó la cabeza, reconociendo su valentía. Esa era su esencia, ser la chispa que encendía la llama en otros. Sin embargo, el antiguo adversario, ese hombre de carácter fuerte, no parecía dispuesto a ceder. Mateo, tus palabras son bellas, pero no podemos arriesgar lo que hemos construido. La tradición es nuestra fortaleza. La tradición. Esa palabra resonó como un tambor en su mente. Mateo entendía el valor de la tradición, la historia que lo había moldeado, pero antes estaban sus valores más profundos, la autenticidad y el compromiso. No se trata de destruir la tradición, sino de evolucionarla. El cambio no significa renunciar, significa adaptarse y crecer juntos. El aire se volvió más pesado, cada mirada examinándolo con recelo. La tradición también puede ser una prisión, continuó, su voz temblando ante la controversia. Nos deja estancados, con miedo al cambio. ¿Acaso no merecemos un futuro donde se respete nuestra individualidad? Una sensación de murmullo creciente envolvía el espacio. Algunos mostraban signos de incomodidad, otros movían la cabeza en señal de aceptación. Mateo se dio cuenta de que había un resquicio en el monolito de resistencia, una apertura, y decidió aprovecharla. Mientras la gente comenzaba a hablar en susurros, él sintió que su voz resonaba. Era un momento decisivo que no se podía desperdiciar. Se encontró ante la realidad cruda de su papel en este proceso. Su historia, su arte, podrían ser esos catalizadores que trazaran un nuevo camino. Pero la pregunta seguía latente: ¿realmente estaba listo para hacer esa transición? Cada afirmación lo llevaba más cerca del vestuario de su artista emergente, pero la exposición lo hacía tambalear. En medio de la multitud, había algo más que resonaba en sus adentros. La búsqueda de la verdad era su camino, y ahora estaba comprometido a explorarla, sin mirar atrás. Aún así,
la carga de ser el portador de ese cambio lo atemorizaba. Mateo dio un paso atrás, tomando el tiempo necesario para observar cómo sus palabras impactaban en los demás. La forma en que los rostros se iluminaban, así como algunos se hundían en la duda, le hacían consciente de la complejidad de su misión. Pero la necesidad de no ser solo un espectador en su propia vida lo motivaba a avanzar. Finalmente, el eco de su descubrimiento lo golpeó nuevamente, había algo mucho más grande en juego, algo que había estado ignorando. La lucha de expandir sus propios límites se manifestaba en la interacción con ese grupo. Mientras se preparaba para enfrentar el siguiente reto, lo que aún no había revelado era un sentimiento de desconfianza que lo mantenía en vilo. ¿Era suficiente para ser su propio campeón y a la vez considerar lo que venía con ello? La incertidumbre giraba en su mente, una tormenta de posibilidades que podrían cambiar no solo su vida, sino también la percepción de los demás. En un instante dramático, se sintió listo para continuar, pero con una certeza inquietante, lo que desatara a partir de aquí invadiría un camino del que no podría retroceder. La verdad real, aún estaba esperando ser hallada. ¿Qué revelaciones se enfrentaría cuando finalmente se atreviera a buscarla? Mateo inhaló profundamente, sintiendo el aire cargar sus pulmones mientras preparaba su próximo movimiento. La necesidad de conectar, de comunicar, se intensificaba en su interior, empujándolo hacia un precipicio donde compartir su visión se volvía inevitable. Se dio cuenta de que más allá del miedo, en esos momentos difíciles, había una oportunidad única para explorar su potencial. Esos murmullos que ahora resonaban a su alrededor eran ecos de preocupación, pero también de curiosidad. No estaban listos para la verdad que él deseaba compartir, pero su papel como transmisor de esa verdad era cada vez más claro. Sin embargo, en su fuero interno, se cuestionaba no solo cómo hablar, sino cómo convertirse, verdaderamente, en el mensajero. Mientras la multitud comenzaba a murmurar más abiertamente entre sí, él se sintió como un faro. El miedo a lo desconocido nos paraliza, pero es en esa oscuridad donde la creatividad puede surgir, decía para sí, convencido de que lo que tenía que transmitir no solo era un mensaje, sino un convite a liberarse. Su mente, siempre activa, buscaba las palabras adecuadas, aquellas que tocarían las fibras más profundas de la audiencia. Recordó los lienzos vacíos que lo llamaban en su taller. Su anhelo no era solo ser un artista, sino un innovador que desafiaba no solo su propia narrativa, sino también la de todos aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, la presión de ser la voz del cambio pesaba sobre él como una losa. Decidido a actuar, Mateo buscó su ancla en ese mar de inquietudes. Su mirada se posó en Ana, que desde la distancia le lanzó una sonrisa alentadora que lo llenó de energía. Hacía tiempo que no se sentía tan expuesto, pero ese momento de vulnerabilidad era el inicio de un proceso transformador. Les pido una cosa, comenzó, enfatizando cada palabra con un peso dirigido a sus oyentes. No se limiten a escucharme. Sientan. Dejen que sus corazones guíen sus pensamientos hacia lo que realmente desean en sus vidas. Permítanse explorar eso que temen ser. Las expresiones de algunos se transformaron, el miedo se diluía en un mar de posibilidades. Sin embargo, el comentario del hombre conservador resonó en sus oídos, como un eco que no se desvanecía. Lo que hemos construido, esa construcción a la que se refería, era un frágil pero sólido sistema de creencias y valores que defendía como un bastión de identidad. Pero por dentro, Mateo sabía que sus cimientos se tambaleaban ante la fuerza de su propia verdad. Él no buscaba provocar una revolución, deseaba, más bien, invitar a una reflexión. ¿Acaso no es la lucha por encontrar nuestro propio camino lo que nos acerca como individuos? La creatividad, la autenticidad, son los hilos que nos unen, y si no los abordamos, corremos el riesgo de quedar atrapados en ese estancamiento del que tanto nos quejamos. Las cabezas comenzaban a asentir, contagiadas por un aire de esperanza y desafío, pero también de resistencia. Un equilibrio delicado se instauraba entre el deseo de cambio y el miedo a perder lo conocido. Mateo se dio cuenta que su misión se extendía más allá de la simple presentación, era un desafío a que todos enfrentaran sus propias inseguridades. Justo cuando pensaba que podía estar ganando terreno en sus corazones, Mateo sintió que, tras él, la sombra del hombre conservador se desperezaba.
Mateo, te has adentrado demasiado en un terreno peligroso, advirtió, en un tono que destilaba desconfianza. Cuidado con lo que deseas. Ese giro le llenó de una inquietud helada. La confrontación era inevitable, y la verdad que había comenzado a construir parecía estar al borde del colapso a merced de quienes no estaban dispuestos a escuchar. Pero en ese mismo instante, algo chispó en su interior, el desafío de cuestionar lo establecido se tornaba irresistible. A medida que los ojos de la multitud se volvían de nuevo hacia él, Mateo sintió que el momento de verdad se acercaba. No podía retroceder. Sabía que un desliz lo podría hacer caer en la oscuridad de la duda, pero algo dentro lo empujaba hacia adelante, hacia el momento culminante en que liberaría el verdadero poder de su arte. Con la voz firme, preparó su declaración, listo para resolver la tensión en la sala y, al mismo tiempo, para desatar las consecuencias que ello podría acarrear. Mateo respiró nuevamente, consciente de que el viaje que acababa de iniciar no solo afectaría su vida, sino que podría cambiar la de muchos. Estaba, al fin, a un paso de su evolución y de la confrontación definitiva. ¿Qué tan profundo están dispuestos a ir?, se preguntó a sí mismo, mientras la incertidumbre, ahora familiar, lo envolvía. La calma antes de la tormenta se cernía sobre él y la multitud. ¿Sería capaz de asumir la responsabilidad de su propio cambio? La siguiente revelación podría desatar el verdadero caos que afectara no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La tensión pulsaba en el aire, palpable en cada respiración colectiva. Mateo se sintió, de repente, como un navegante a la deriva, aferrándose a su tabla de salvación en medio de un océano tempestuoso. La pregunta flotaba en su mente como un eco que exigía respuesta. ¿Qué tan profundo están dispuestos a ir?, resonaba, cada vez más fuerte, amenazando con desbordar el frágil equilibrio que acababa de establecer. A medida que las miradas se fijaban en él, pudo sentir las dudas, los anhelos y las expectativas de aquellos que lo rodeaban. Era un ejército de almas esperando su guía, pero también un montón de corazones temerosos de dejar atrás lo conocido. Si su mensaje iba a tener un impacto real, necesitaba ser auténtico. Necesitaba hablar desde lo más profundo, desde donde su valentía se encontraba con su vulnerabilidad. Mateo reunió su coraje, sintiendo la energía de Ana, que seguía brindándole apoyo con su presencia. Se planteó que, aunque corría el riesgo de enfrentarse al desdén y la resistencia, su integridad personal pedía a gritos ser expresada. No solo era un artista, era un catalizador destinado a provocar cambios significativos, a dejar su huella sin mirar atrás. Hoy, aquí, estamos en un punto de inflexión, comenzó, con la voz firme y decidida. La creatividad no es un lujo, es una necesidad. La autenticidad no es opcional, es fundamental. Estoy aquí para abogar por la libertad de ser uno mismo, incluso si eso significa desafiar nuestras propias limitaciones. Las palabras, cargadas de emoción, comenzaban a desatar murmullos y cabezas que asintieran, pero también había quienes se cruzaban de brazos, escépticos. Conocía bien esa resistencia. Era una reacción humana, una defensa que muchos levantan ante el cambio. Sin embargo, su impulso por continuar se volvió más fuerte. Les insto a que exploren lo que han dejado de lado, a desafiar las creencias que los mantienen estancados. La verdad puede doler, pero los resultados pueden ser profundamente liberadores. Mateo sabía que estaba cruzando líneas invisibles. La figura del hombre conservador aún se cernía sobre él. Pero lo que antes parecía intimidante ahora se transformaba en un estímulo. Si el hombre representaba la resistencia al cambio, entonces su papel era otro, servir como testigo del despertar de unos sentimientos latentes. Cada palabra que pronunciaba era un paso más en su viaje personal. Una parte de él se preguntaba si podría mantener esa voz interior, esas convicciones que tanto había temido expresar. Hoy no solo se trata de lo que yo tengo que decir, sino de lo que cada uno de ustedes tiene dentro. Imaginen un mundo donde puedan hablar sin miedo, sin culpa. ¿Qué pasaría si nos unimos en lugar de permanecer divididos? La multitud empezaba a mostrar signos de cambio, los rostros antes tensos comenzaban a relajar sus líneas. Algunos incluso se miraban entre sí, como si la ventana a un nuevo entendimiento se abriera ante ellos. Fue en ese momento,
cuando Mateo pensaba que había logrado un avance significativo, cuando el hombre conservador lanzó una advertencia más contundente, las palabras tienen poder, pero también consecuencias. No te emociones demasiado, joven. Lo que inicias aquí puede llevarte a caminos oscuros. Mientras estas palabras retumbaban en su mente, Mateo sintió una mezcla de desafío y responsabilidad. La sombra del miedo y la duda aún acechaba, pero no podía permitir que su determinación se viera empañada. Sabía que su verdad era su guía, con cada desafío exterior que enfrentara, más fuerte se volvería su resolución interna. Estoy aquí para enfrentar esas consecuencias, dijo, sintiendo que su voz resonaba de una manera que nunca antes había experimentado. Había algo liberador en admitirlo, como si al hacerlo, reclamara su destino. En ese instante, se dio cuenta de que la batalla más importante no era solo con el hombre que lo desafiaba, sino con su propio miedo a ser quien realmente era. ¿Hasta dónde están dispuestos a ir? La pregunta ya no era solo para él, sino para todos los presentes. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que el viaje apenas comenzaba. Cada decisión y cada palabra pronunciada definirían no solo su futuro, sino el de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. La confrontación ya no podía evitarse. Su evolución personal estaba a punto de cargar sobre sí el peso de la verdad, y sabía que, en este camino, el siguiente paso lo llevaría a un lugar aún más desconocido. Estaba decidido a avanzar, incluso si eso significaba desvelar secretos que podrían cambiarlo todo. Pero mientras su mente se llenaba de posibilidades, una inquietante pregunta seguía presente: ¿qué revelaciones emergerían de la oscuridad que tanto temía? El instante se había detenido, como si el universo se alineara para escuchar el eco de las palabras que Mateo había pronunciado. El grupo parecía estar en una especie de trance colectivo, el silencio reinante se tornó en un crisol de emociones que palpaban la piel de Mateo como un fuego ardiente. En ese momento, se sintió tanto el arquitecto de su destino como un aprendiz de las lecciones del pasado. Las advertencias del hombre conservador lo asaltaban, como sombras acechantes, recordándole que cada paso que daba podría traer consigo consecuencias devastadoras. Pero en lugar de rechazar esas inquietudes, Mateo decidió abrazarlas. Tal vez la oscuridad que papaba su mente tenía, de hecho, algo valioso que ofrecerle: autenticidad y autodescubrimiento. Regresó a su propia vulnerabilidad, recordando sus inicios, el niño que había jugado entre los lienzos de su madre. Cada trazo en su vida había estado hecho de temores, inseguridades, pero también de sueños. Ahora, frente a esta multitud expectante, entendió que sus propios cicatrices eran también sus fortalezas. Nadie tiene el mapa perfecto de la vida. Cada error, cada caída, ha sido parte del proceso de convertirnos en quienes somos, reflexionó mientras miraba a su alrededor, capturando las miradas que empezaban a brillar con un ligero destello de esperanza. Con cada instante en el escenario, Mateo decidió despojarse de las cadenas que lo habían mantenido cautivo. Era el momento de cuestionar no solo su verdad, sino también lo que el verdadero arte significaba para él. Las piezas de su vida empezaron a encajar en una imagen que jamás se atrevió a imaginar. La autenticidad no era solo un ideal, era un acto de resistencia. ¿Qué pasaría si, en vez de temer a las consecuencias, las adoptara como parte de su viaje? La decisión de seguir adelante con su mensaje se fue volviendo más lógica. Había dejado de ser solo un artista, estaba evolucionando hacia un líder cuya voz no podía ser silenciada. Mientras el hombre conservador lo miraba con desdén, Mateo lo enfrentó con la mirada. La confrontación ya no era un duelo de poder, sino un encuentro de destinos, donde ambos hombres representaban lo que significaba tomar posesión de uno mismo. Este es el comienzo de un nuevo capítulo, declaró, proyectando la fuerza que había ido acumulando. El eco de sus palabras reverberó en el espacio, resonando con una urgencia que desafió la atmósfera constrictora del lugar. Los murmullos habían comenzado a crecer, como un pequeño río que va arrastrando todo a su paso, y en el fondo de su ser, sintió como su convicción iluminaba su camino. Sin embargo, tan pronto como la multitud comenzó a abrirse a su mensaje, el hombre conservador interrumpió, su voz cortante como un cuchillo: las decisiones que estás tomando son descentralizadas, imprudentes. Recuerda que no solo hablas por ti,
hablas por todos los que te escuchan. ¿Qué te hace pensar que estás listo para manejar lo que esto podría desencadenar? Palabras pesadas que, en otro tiempo, le habrían dejado tambaleándose. Pero en este momento, Mateo pudo sostenerse en su verdad y respondió con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. No se trata de estar listo, sino de estar dispuesto. Acepto mi miedo y el peso de mis decisiones. Por eso estoy aquí, para que todos enfrentemos nuestras propias sombras. Este intercambio resonó como un trueno, una declaración de intenciones que resonó en cada rincón del espacio. En aquella confrontación, Mateo no solo defendía su voz, sino que también representaba a cada persona que había sentido la presión de no ser ellos mismos. Nadie debería ser encarcelado por las expectativas ajenas. Atrapado entre la duda y el empoderamiento, se dio cuenta de que este no era solo un momento crucial de su vida, sino que se transformaba en la oportunidad de liderar un cambio que podría ser significativo. Pero a medida que su coraje se fortalecía, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Cómo podría proteger esa verdad recién descubierta en un mundo que, como él, hombre conservador, temía al cambio y a lo desconocido? Con el pulso acelerado y el corazón palpitante en su pecho, Mateo se enfrentó no a la multitud, sino a sí mismo. El tiempo para descubrir su verdadera fuerza había llegado, pero el siguiente paso era incierto. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender su autenticidad en este nuevo capítulo de su vida? La inquietante respuesta flotaba en el aire, lista para ser revelada. La atmósfera se sentía densa mientras Mateo se retiraba mentalmente de la confrontación. Sus manos sudorosas se aferraban a los bordes del escenario, sintiendo el roce de la madera bajo sus dedos. Era un contacto familiar, pero en ese momento se volvía simbólico, un ancla a su pasado, a sus raíces. Sin embargo, el eco de sus propias palabras aún retumbaba en su cabeza, impulsándolo a tomar acciones que había evitado durante tanto tiempo. Mateo se dio cuenta de que este impacto no solo afectaba a los que lo escuchaban, era un viaje personal donde la evolución se convertía en una necesidad. En su interior, se encendió un fuego. Comprendía que para liderar, debía profundizar en sus miedos, no eludirlos. La autenticidad había emergido como su estandarte, una bandera que debía ondear con orgullo. Pero, ¿cómo extender ese mensaje más allá de las paredes del lugar donde se encontraba? Decidió que el siguiente paso era comunicar su experiencia en un espacio donde la conexión fuera más directa. Así, al día siguiente, organizó una reunión en su pequeño estudio, un lugar que había sido su refugio creativo anterior. Allí, un grupo diverso de personas se reunió, cada uno con sus experiencias de vida, sus temores y sus anhelos. Mateo sintió que la energía era palpable, las historias vibrantes se entrelazaban en su mente, dándole el impulso necesario para seguir adelante. Conectó con ellos a través de sus cicatrices. Compartir su vulnerabilidad le permitió abrir la puerta para que otros hicieran lo mismo. Transformó la discusión en un espacio de escritura colectiva, cada uno con un papel y un bolígrafo, donde plasmar sus inquietudes y sueños. A medida que las páginas se llenaban de palabras, el silencio se convertía en un diálogo interno compartido, en el que cada uno se escuchaba y empoderaba al otro. Mateo se sintió como un conductor de un torrente emocional, guiando a otros hacia su propia autenticidad a través del arte de la palabra. Sin embargo, la tensión crecía. Con cada historia compartida, se iba haciendo evidente que no todos estaban listos para enfrentar su verdad. Algunos apenas podían articular sus pensamientos, sus voces temblaban al hablar de experiencias pasadas que aún dejaban cicatrices. Otros, por el contrario, se sentían listos para desafiar lo establecido, deseosos de romper las cadenas de su propio silencio y del peso de las expectativas ajenas. Mateo sintió que su propio viaje personal se reflejaba en estos momentos de revelación, no solo estaba brindando refugio, sino que se convertía en catalizador de transformaciones dolorosas pero necesarias. Un momento fundamental ocurrió cuando Ana, una joven que había permanecido callada durante casi toda la sesión, levantó la mano. Sus ojos, llenos de determinación, eran dos llamas que parecían desafiar a las sombras de su timidez. Siempre he temido lo que la gente pudiera pensar de mí. Este es mi momento de decidir. No quiero vivir con miedo, quiero vivir con pasión. Mateo respiró hondo,
sintiendo cómo las palabras de Ana lo atravesaban. Era una invitación a profundizar aún más en su propia verdad. Escuchar su voz fue como mirar en un espejo. Ligar esa valentía a lo que ya había comenzado a construir le dio un nuevo impulso. La autenticidad surgía no solo de su experiencia, sino del contexto que había empezado a crear. Sin embargo, su desafío más grande aún estaba por llegar. A medida que más personas se unían al círculo, Mateo se dio cuenta de que las expectativas sobre su rol como guía se multiplicaban. ¿De verdad podría cargarlas? Este dilema lo mantuvo despierto por las noches, cuestionando su capacidad para sostener tal responsabilidad en sus manos. Aun cuando el proceso parecía estar en marcha, la presión de ser un líder y representante de las voces marginadas comenzaba a asfixiarlo. Su mente se llenó de imágenes de fracasos pasados, de personas que había decepcionado antes. La necesidad de reafirmar su mensaje de autenticidad chocaba con la inminente realidad de su propia vulnerabilidad, aumentando la tensión en cada rincón de su vida. Mientras Mateo se enfrascaba en sus pensamientos, una nueva pregunta acalló su mente: ¿sería capaz de enfrentar las aguas turbulentas que su propia autenticidad podría desatar en él y en los demás? Aprendió que a veces, para sostener una antorcha, uno debe estar dispuesto a cruzar las llamas. La noche fue llevando a un profundo silencio, dejando en el aire el eco de su ambición y el sutil olor a transformación. La historia apenas comenzaba, y Mateo, como el protagonista de este relato, debía estar preparado para lo que se desataría. Mateo se despertó una mañana con una claridad renovada. La incertidumbre que lo había atormentado durante tanto tiempo ahora se sentía como un impulso interno que lo guiaba. Había tomado la decisión de no ser solo un agente de cambio, sino un verdadero líder en su comunidad. El momento de hablar era ahora, y su arte no solo sería su expresión personal, sino el medio a través del cual podía inspirar a otros a desafiar sus temores. Con la imagen de Ana y la comunidad en su mente, Mateo decidió organizar una exposición en la plaza del pueblo. Quería representar no solo su propio viaje, sino el de cada persona que había luchado por su autenticidad y sus sueños. Los preparativos comenzaron a tomar forma: decorar el espacio, planear cada detalle y, sobre todo, reunir historias de aquellos que deseaban compartir su verdad. La noche de la inauguración, el aire estaba impregnado de una mezcla de nerviosismo y excitación. Los habitantes del pueblo llegaron, algunos con la curiosidad brillando en sus ojos y otros con escepticismo. Mateo se sintió abrumado por el cariño y las miradas inquisitivas. Pero al recordar la razón de su esfuerzo, su determinación se fortaleció. Se puso en pie frente al lienzo en blanco que esperaba ser exhibido y, con la voz firme, les habló. Hoy, no solo ven una exposición de arte. Ven el reflejo de nuestras verdaderas historias, de nuestras luchas, de nuestras esperanzas. Comenzó, con el corazón latiendo al compás de sus palabras. Cada pintura, cada trazo es un grito de libertad. Este es nuestro momento para salir de las sombras y vivir con valentía. Mateo mostró sus obras, aquellas donde las sombras de su pasado se entrelazaban con el fulgor de sus sueños. A medida que cada pieza era revelada, la conexión crecía. La multitud resonaba con su emoción. Aquellas imágenes iban más allá de su propia violencia, se convertían en espejos que reflejaban las historias de todos. La expresión de cada mirada en la audiencia transformaba la tensión en un ambiente de posibilidad. La voz del hombre conservador, que antes había sido tan imponente, ahora se desvanecía en la multitud. Mateo enfrentó al pequeño grupo de escépticos y, en lugar de combatir, decidió abrir el diálogo. Entiendo que el cambio puede ser aterrador, pero es un componente vital de nuestro crecimiento. El diálogo y el arte nos invitan a sanar. Ana, que había esperado un desafío en las sombras, ahora se convirtió en parte de la narrativa. El arte de Mateo había despertado su propia voz. Se levantó, exhalando confianza, y mientras sus ojos brillaban por la emoción, pronunció palabras que resonaron en cada rincón del pueblo. No solo somos productos de nuestras tradiciones. Somos artistas de nuestras vidas. Podemos elegir ser más de lo que otros definen para nosotros. El eco de aplausos llenó la plaza, el sonido de la aceptación y la validación se entrelazaba con lágrimas de alegría. Mateo sintió que cada uno de sus esfuerzos había valido la pena,
se había arriesgado a desafiar sus miedos, y a cambio había liberado una corriente de autenticidad en su comunidad. Las historias de todos comenzaron a fluir, cada una superando al miedo por el poder de la conexión. La noche se convirtió en una celebración, donde no solo se compartieron sus obras, sino que también abrazaron la idea de que la autenticidad y el cambio podían coexistir con el respeto a las tradiciones. Ya no eran dos fuerzas en conflicto, sino piezas complementarias en la narrativa de la comunidad. Mateo se sintió lleno de un profundo sentido de logro, había transformado su destino de pescador a artista y líder. Cuando el sol se ocultó, en medio de risas y conversaciones, Mateo y Ana se encontraron a solas. En ese instante, se dieron cuenta de que su amor había sido el catalizador que les permitió conectar con sus verdaderos yo. Su voz, una vez suprimida, ahora resonaba en toda la comunidad. «Lo logramos, Mateo», le dijo Ana, sonriendo con orgullo. «Lo que hemos creado no solo es nuestro. Es un nuevo comienzo para todos». Mateo asintió, sintiendo la plenitud de la experiencia. Con un sentido renovado de confianza y propósito, sabía que el verdadero legado que había construido no solo estaba en el arte, sino en la libertad de expresar la verdad de quienes realmente eran. Ahora, no había vuelta atrás. El camino del crecimiento personal y la lucha por la autenticidad había comenzado una transformación en el pueblo que no solo cambiaría sus vidas, sino que resonaría a través de generaciones. Mateo sonrió, demostrando que un encuentro fortuito en el río se había convertido en el hito de su liberación y reclamación de su identidad. Era el inicio de una vida vivida sin miedo, un testimonio de que los sueños pueden cruzar barreras y que la valentía de uno puede inspirar a muchos. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estos relatos poderosos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y recuerda, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.